Amigos de Tal Cual, bienvenidos a esta transmisión de Noche de a través de las plataformas de talcualdigital.com, @ Tal Cual en X y siempre Tal Cual Digital en Facebook y en YouTube, donde encuentras estas y otras transmisiones y grabaciones que transmitimos para ustedes durante los días de la semana. Yo soy Víctor Amaya y hoy vamos a conversar con un invitado sobre eventos que pueden ocurrir y que van a ocurrir en los próximos días, porque estamos a menos de una semana de la segunda audiencia judicial de Nicolás Maduro en Nueva York. Nicolás Maduro, recordemos que está acusado de al menos 6 delitos en Estados Unidos. Se enfrenta a cargos por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, tráfico de dinero, lavado de dinero, posesión ilegal de arma de fuego vinculada a actividades de narcotráfico, y también en ese caso está con todos los cargos, ¿verdad? O la mayoría de estos cargos, su esposa Cilia Flores. Fueron presentados en enero ante un juez en Nueva York. Desde entonces han estado pendientes de esta segunda sesión, de esta segunda audiencia que estaba planteada para esta semana final de marzo. Y vamos a hablar con el abogado venezolano Nizar El Faqih, que le ha venido haciendo seguimiento a este tema, que se mantiene fresco, porque hay una cantidad de información que ha surgido en los últimos días y horas incluso sobre los abogados de Nicolás Maduro, sobre las dificultades para pagar la defensa de Nicolás Maduro, sobre el tema de sanciones y lo que eso afecta o no afecta el juicio de Nicolás Maduro. Vamos a hablar de esos temas con Nizar. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nizar? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Lo primero que te quiero preguntar es, bueno, el estatus en este momento de Nicolás Maduro. Ya vimos que la audiencia desde hace semanas se había anunciado que se iba a posponer un poco, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar en la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York? Bueno, esta segunda audiencia, Víctor, se da luego de la primera aparición que tiene Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro ante el juez, que es esa primera presentación que se hace para la lectura original de los cargos y para la lectura de los derechos, que se realizó el 5 de enero de este año 2026. Luego de esa audiencia se fija lo que llaman, lo que denominamos una conferencia de estatus, que es una audiencia en la cual el juez va a verificar cómo va el estado del proceso. El juez en esa audiencia verifica fundamentalmente dos cosas. La primera es si se han presentado mociones, como ha ocurrido en este caso, va a verificar cuál es el estatus de esas mociones, va a resolver esas mociones si no las ha resuelto ya antes de la audiencia, y en segundo lugar va a verificar algo muy importante en este caso, clave en este caso, que además va a marcar lo que va a ocurrir en los próximos meses, que es cómo va la revelación de las pruebas o la etapa de discovery, que es el proceso mediante el cual ya el juez ha ordenado desde el mismo 5 de enero que la fiscalía empiece a revelarle las pruebas a la defensa, es decir, a los abogados de Maduro y de Flores, que ellos precisan llevar a el debate judicial o a la fase de juicio de este proceso. Y eso es un procedimiento complejo que usualmente también, Víctor, cuestiones legales y operativas que resolver para que puedan ser ofrecidas. Normalmente eso ocurre dentro de un proceso de confidencialidad para resguardar y preservar la integridad de los testigos, para resguardar la integridad de las pruebas documentales que en muchos casos tienen, digamos, categoría de pruebas clasificadas por distintas razones legales. Y eso es un proceso complejo que también el juez aprovecha esta audiencia de conferencia de estatus para verificar cómo va. Las personas que vamos a estar recibiendo informaciones, noticias ese día, y quienes estén en la sala ese día, ¿de qué se enterarán de nuevo? ¿Estas pruebas se harán públicas, por ejemplo? Las pruebas que lleve la fiscalía. Víctor, ¿sabes que lo que ha ocurrido acá es que si bien ese era el fin, y debería ser el fin de esa audiencia de estatus, es verificar cómo va ese proceso de revelación de las pruebas, que recuerdo, el juez ha ordenado desde el mismo 5 de enero, la verdad es que los abogados defensores de Maduro y de Cilia Flores están intentando evitar esa discusión en estos momentos. Ujú. Y lo que han hecho, por el contrario, es plantear mociones de índole procedimental y requiriendo la nulidad de todo el proceso, aún sabiendo
que esas mociones que están presentando pueden tener poca probabilidad de éxito. Y esto es lo que se conoce en estos procesos como una estrategia para tratar de precisamente dilatar el debate sobre el fondo de este caso, que es, bueno, si hay méritos o no para fundamentar la acusación, cuáles son las pruebas y las evidencias que va a presentar la fiscalía para soportar esa acusación fiscal que ya ha sido aprobada por un gran jurado. Y todo el debate que aunque no es completamente público ese proceso de revelación de las pruebas, siempre en este debate que va ocurriendo en estas conferencias de estatus, se puede, digamos, inferir la naturaleza de las pruebas, el tipo de pruebas que la fiscalía está ofreciendo a propósito de las discusiones y debates que se dan en esas audiencias y de las solicitudes que presentan las partes alrededor de cómo esas pruebas deben ser ofrecidas. Y allí uno va tejiendo, ¿no?, una idea de cuántos testigos está ofreciendo la fiscalía o qué tipo de testigos está ofreciendo la fiscalía o en qué territorio se practicó una diligencia de investigación que se está llevando el proceso, aunque no se sepa el contenido exacto de lo que es el testimonio de ese testigo o lo que es el contenido exacto del informe o de las pruebas documentales que la fiscalía está llevando, te permite ese debate ir ya tejiendo diferentes elementos de contexto para entender un poco de qué va ese acervo probatorio. Y precisamente con estas mociones de índole procedimental están tratando de diferir ese debate y más bien concentrarse ahora en estos temas procedimentales de los que te puedo comentar más detalle. Correcto. Vamos a los temas procedimentales porque ahí hemos visto que se han intentado varias cosas. Uno, Nicolás Maduro es presidente de Venezuela y por lo tanto tiene unas condiciones que le impiden estar allí enjuiciado. Esa es una. Luego, de que no recibe dinero para pagar su defensa porque las sanciones de Estados Unidos lo impiden. Y la tercera entiendo que va en la misma idea de que no hay manera entonces de defenderlo y se le estaría cometiendo un acto lesivo a su capacidad de defensa. Vamos a ir parte por parte y comencemos por la primera, la del reconocimiento, especialmente porque desde hace unos días viene todo el tema, de hace una semana, viene el tema de Estados Unidos reconociendo a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y el gobierno como el gobierno que está en funciones en Venezuela, legalmente incluso. Sí. Bueno, Víctor, cada país tiene sus fórmulas constitucionales para ejercer lo que aquí en Estados Unidos se denomina el recognition power o el poder de reconocimiento, que significa, en palabras llanas, cómo se formaliza el reconocimiento de gobiernos extranjeros y de suyo a las autoridades de ese gobierno extranjero. Entonces, cada país establece, por ejemplo, el procedimiento de quién le da el reconocimiento a un presidente que ha sido electo en un país determinado o que ha sido asignado presidente de un país determinado, quién aprueba las cartas credenciales para un embajador de ese país cuando es designado para representar diplomáticamente a ese estado en el estado receptor, etcétera. En los Estados Unidos ha habido un debate histórico sobre este punto, porque ya esto ha suscitado en otros casos en la historia constitucional de los Estados Unidos, que ha incluso involucrado a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Y qué se ha generado alrededor de ese debate? Precisamente el punto de a qué autoridad le corresponde constitucionalmente en los Estados Unidos otorgar un reconocimiento con efectos legales vinculantes de gobiernos extranjeros y de suyo a las autoridades de ese gobierno. Y los debates que se han planteado aquí en Estados Unidos han sido muy intensos, porque en momentos de alta conflictividad política, por ejemplo, el Congreso ha tenido una postura contrapuesta con el Poder Ejecutivo, en otros contextos que no tienen nada que ver con Ujú. Venezuela, ¿no? Me refiero a los contextos históricos. Y en ese debate político, en el que el Congreso tenía una postura sobre a qué gobierno reconocer, o sobre, digamos, sobre aspectos limítrofes, hasta dónde llegaba la jurisdicción de un Estado extranjero sobre territorios que estaban en disputa, y el Ejecutivo tenía una postura contrapuesta, suscitaron, por un lado, decisiones del Congreso orientadas a dar un reconocimiento completamente distinto a la decisión que estaba emitiendo el presidente, y eso generó debates que alcanzaron a la Corte Suprema de Justicia para que se pronunciara de,
oye, ¿quién tiene el poder en los Estados Unidos Ujú. de hacer esa determinación? En Estados Unidos constitucionalmente hay poderes que son compartidos. Sí, por ejemplo, para elaborar una ley, el presidente en principio, bueno, debe el Congreso aprobarla en las dos cámaras y debe mandársela al presidente para que él la suscriba, ¿no? O si no, que la vete. Es lo que se conoce como el share power o un poder compartido. Y así, cuando tú analizas cada uno de los poderes constitucionales, hay una enorme gama de poderes constitucionales que son compartidos o que requieren el consenso de más de un poder, ¿no? Para tratar de lograr este check and balances o, ¿sabes? Sí, Este balance, equilibrio. eh, este balance y este equilibrio, ¿no? En los poderes constituidos. Y hay excepciones de ese poder compartido, hay varias excepciones. A veces son extrañas esas excepciones, y una de ellas es el poder reconocer gobiernos extranjeros y de suyo autoridades de ese gobierno extranjero. En lo que respecta a ese poder, ha sido una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos muy determinante que en Estados Unidos la Constitución Federal le otorga al presidente el poder exclusivo y concluyente, son las palabras de la Corte Suprema de Justicia, de reconocer gobiernos extranjeros. Quiere decir que el presidente no comparte ese poder con ningún otro poder, no requiere consultar al Congreso, no requiere, por supuesto, consultar a las Cortes, y además, cuando toma esa determinación es concluyente, quiere decir que los jueces no pueden entrar a analizar sus méritos, ¿no? De manera que en materia de reconocimiento de gobiernos extranjeros y de autoridades extranjeras le corresponde al presidente de los Estados Unidos como titular del Poder Ejecutivo el poder exclusivo y concluyente de determinar quién es un presidente legítimo de un país determinado. Y el presidente de los Estados Unidos ejerció esa potestad de una manera muy clara el 23 de enero del 2019, determinando que Maduro no era reconocido presidente de Venezuela a los efectos legales en los Estados Unidos y de allí a partir de allí surten efectos legales vinculantes en las cortes de este país que se han producido durante todos estos años y eso ha sido ratificado recientemente por el presidente Trump en un Statement of Interest que formaliza el Departamento de Estado hace pocos días, mediante el cual ratifica que efectivamente ellos no reconocen a Maduro desde el 23 de enero de 2019 y que ese desconocimiento se mantiene vigente hasta el momento y que por tanto entonces él debe responder ante la justicia. Esto tiene consecuencias legales, Ujú. entre otras razones, porque efectivamente un presidente en ejercicio cuenta con privilegios e inmunidades en los Estados Unidos, entre otras, para ser juzgado en tribunales. Es decir, un presidente en ejercicio de un país extranjero, en principio, no puede ser juzgado en un tribunal estadounidense porque goza de inmunidad. Ujú. Y en este caso, cuando se operativiza ese desconocimiento, pues básicamente lo que eso representa es que para el tribunal, sabiendo que ese es un poder exclusivo y concluyente del poder ejecutivo, no le queda de otra que determinar que Maduro carece entonces de las inmunidades propias de un presidente legítimo y que esa carencia de legitimidad opera desde el 23 de enero del 2019. La acusación original se formaliza en este caso en el año 2020. Para efectos legales, entonces, en esa fecha, Maduro carecía de Ujú. inmunidad en Estados Unidos y se mantiene vigente hasta la fecha, de modo que eso habilita al tribunal a seguir procesándolo por los cargos penales por los cuales él está siendo acusado. De hecho, Nizar, el reconocimiento legal a Delcy Rodríguez más bien termina de horadar esa posibilidad para Maduro, porque claro, si ella es presidenta, él no, más aún todavía. La verdad es que sí, claro, porque dos personas no pueden ser presidentes a la vez, ¿no? Entonces sí, de un modo u otro, en ese Statement of Interest, en esa declaración de interés reciente que emitió el Departamento de Estado, en el mismo documento aborda ambas situaciones. Es decir, por un lado determina que Maduro no es presidente legítimo y por otro lado determina que ellos están dando un reconocimiento que en cualquier caso es condicionado, es limitado a Delcy Rodríguez como jefa de Estado los efectos de conducir Ujú. lo que el Departamento de Estado califica como un proceso gradual para generar una transición pacífica que conduzca a la conformación de un gobierno democráticamente electo, son las palabras que usa el gobierno federal cuando hace esa determinación. El siguiente punto de la defensa entonces es Nicolás Maduro.
no le permiten pagar su defensa porque sanciones bloquean la posibilidad del Estado venezolano de pagarle abogados. Y allí se ha dicho, entiendo yo, corrígeme si me equivoco, dos argumentos. Uno, tiene derecho a hacerlo y las sanciones se lo impiden y por lo tanto se le está vulnerando su derecho a la defensa. Y por otra parte, si los abogados, ellos no tienen dinero propio de su bolsillo para pagar, entonces, bueno, se les deja en indefensión. Entiendo que son esos dos argumentos al mismo tiempo, si nos puedes aclarar. Sí. Antes de meterme en este punto, solo una aclaratoria con respecto al punto pasado sobre la inmunidad. Los abogados todavía no han formalizado esa moción, Ok, ¿no? Y ya la anunciaron que la van a hacer, pero en cualquier momento van a formalizarla y creo yo que esto atiende a lo que decíamos originalmente, de esperar el momento adecuado procesalmente para volver a generar un debate que consuma semanas de discusión, porque en definitiva, Víctor, por más que esto pueda sonar muy claro por la explicación que te acabo de dar, ellos tienen el derecho de claro. poder argumentar y presentar su moción y el juez debe escuchar sus argumentos y darles el lapso procesal para que ellos evacúen sus pruebas y Ujú. para que la fiscalía luego responda y luego entonces para que el juez se pronuncie de manera que más allá de que sea un argumento débil o con poca probabilidad de éxito, eso no significa que ellos no puedan presentarlo en la corte y que eso vaya a consumir un tiempo importante de este procedimiento. Ahora, con respecto al Te tema de los atajo allí un pagos, momento, te atajo allí un sí. momento antes de ir a la otra, para entonces para preguntarte algo específico de esto, que es el orden en que se pueden presentar esas mociones. ¿Qué puede, cambia o no cambia que presenten primero el tema de la inmunidad y luego lo de la defensa y el dinero, o lo pueden hacer intercalado? La verdad es que no, la verdad es que ellos, o sea, eso es parte de la estrategia que trazan los abogados defensores cuando están, eh, digamos, evaluando cómo navegar en un proceso judicial de la Ujú. complejidad de estos casos. Sí, entonces ellos van seleccionando los momentos oportunos, van observando cómo se va desarrollando el proceso y en función de eso van formulando sus mociones. Lo jurídicamente digamos, apropiado en estos casos es que cuando tengas mociones de índole procedimental que afecten de nulidad el proceso, según lo que Ujú. sostenga la defensa, esas mociones debes presentarlas tan pronto tengas conocimiento del vicio, ¿no? De manera que es por esa razón que el abogado en su primera intervención, en esa primera audiencia del 5 de enero, ya anticipó al juez que esta moción la iban a presentar, que Ok, no significa que la han formalizado, pero ya la presentaron. Pero la respuesta corta a tu pregunta es, tienen margen de maniobra para poder presentar estos argumentos en el orden que consideren conducente, pero en todo caso un elemento que nos agrega aquí un indicio adicional del interés de dilatar el debate sobre el fondo es que no presentan estas mociones de forma conjunta como perfectamente lo permite la ley. Ellos pudieron haber formulado todas estas mociones de índole procedimental en una misma acción judicial y no lo están haciendo de esa manera, precisamente por lo que te comento. Ahora vamos a los fondos, ¿no? correcto. El tema de los fondos es un tema que puede parecer sencillo para quienes nos escuchan y nos ven, pero hay que tomar en cuenta varias cosas, Víctor. En Estados Unidos, en materia procesal penal, especialmente, en donde está en juego la libertad de una persona, independientemente de la naturaleza de los delitos por los cuales esa persona está siendo acusada, es un derecho constitucional que esa persona tenga derecho a la defensa, ¿sí? Gústele a quien le guste. Es decir, las personas que han sido acusadas por los delitos más graves en la Corte de Distrito Sur de Nueva York tienen el derecho al debido proceso y al derecho a la defensa. Ese derecho que implica, concretamente el derecho a la defensa, que tienes que contar con abogados en todo estado de grado del proceso. Nunca la persona que está siendo procesada penalmente, más aún si está privada de libertad, como es el caso de Maduro Cilia, constitucionalmente puede quedar sin defensa, ¿sí? Ahora bien, eso implica entonces, de ese derecho se deriva que la ley te dé varias opciones. La legislación te da como primera opción, elige tus abogados, contrata a los abogados que tú mejor consideres, acuerda con ellos cómo les vas a pagar, suscribe un contrato con ellos como tú lo consideres pertinente y que ellos te defiendan en la corte. Lo único que te pedimos es que esos abogados estén hábiles para poder litigar en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, que estén a derecho. Y en ese sentido, ese derecho se les respetó a Maduro y a Cilia.
El juez aquí no intervino en qué abogados ellos iban a elegir, ni el gobierno federal. Ellos eligieron a el abogado Pollack como cabecera del caso para representar a Maduro y eligieron a otro abogado para representar a Cilia y a sus firmas de abogados, que hay que tomarlo en cuenta. Ellos no solamente contratan al abogado que representa o que es la cara visible, Sino el sino los bufete. servicios del bufete Ujú. de abogados, lo cual te genera además unos costos de honorarios realmente muy grandes, muy sustantivos. Ahora bien, ellos tuvieron entonces la libertad para elegir esos abogados. Yo estuve en esa audiencia en donde, digamos, ellos fueron presentados en la corte y la primera pregunta de rigor que hace el juez después de identificarlos es precisamente preguntarles si los abogados que están presentes en la sala son los abogados que ellos han designado, si ellos se encuentran conformes con esos abogados, si esos abogados han sido de su libre elección. Y a todas estas preguntas ellos respondieron tajantemente que sí. Ese es el primer derecho que te da la ley. ¿Qué te dice la ley? Bueno, que si tú contratas a alguien, esto va independientemente del tipo de servicio que tú contrates, pero cualquier servicio que tú contrates, tú tienes que tener la obligación, como tienes el derecho, tienes una obligación. Y la obligación De es de pagarle. sufragar los gastos, de Claro. pagarles por sus costos, porque esos abogados no trabajan de gratis. Y en el acuerdo que ellos hicieron con esos abogados, que se mantiene confidencial bajo el privilegio de abogado-cliente, pues evidentemente se establece cuánto cuestan sus horas de abogado, por concepto de honorarios Ujú, profesionales ujú. y cuáles son los límites del acuerdo que ellos alcanzaron a los efectos de ejercer la representación legal en este largo y complejo proceso. Y ellos acordaron eso de forma voluntaria con sus abogados. Ahora ellos están diciendo que ellos no pueden pagarles y que por tanto ellos requieren fondos del Estado venezolano para sufragar esos gastos. Pero vamos primero para atrás al tema conceptual del derecho. Entonces, el derecho te da que contrates a tus abogados que sean de tu libre escogencia y te dice, si no puedes elegir abogados, si no puedes ejercer La ese corte te derecho, pone uno, como en las la películas. corte, la corte te impone un abogado de oficio. Y ellos, bueno, precisamente tienen ese derecho. Pues en el caso en que no puedan sufragar los costos de estos abogados, pues la corte cuenta con dos procedimientos que regula la ley para poder designarles lo que llamamos en Venezuela defensores públicos. Ellos ahora Una se rehusan a puntualización, eso. Ajá, una ujú. puntualización, Nizar. Cuando la defensa de Nicolás Maduro dice las sanciones impiden, complican el pago de los honorarios, eso no está atado a la misma idea de que Nicolás Maduro debe tener una defensa estatal porque tiene una condición presidencial y todo lo demás. Es decir, ¿tiene que ver con lo mismo del punto anterior o no? No, no, de hecho no están relacionados y los abogados de Maduro lo hacen muy claro en la moción y digamos, especifican que eso al margen del debate sobre su condición o no de presidente de Venezuela, ¿no? En la última réplica que ellos presentan a la Corte. No en la moción original, pero luego sí acomodan el argumento luego de que observaron la respuesta contundente de la Fiscalía. Pero en cualquier caso, Víctor, la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que se encarga de regular y administrar las sanciones estadounidenses, las sanciones ejecutivas, que es un organismo del Poder Ejecutivo, adscrito al Departamento del Tesoro, les otorgó a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores de Maduro una licencia específica, mediante la cual les autoriza usar fondos propios, aun si esos fondos están bloqueados, para poder costear los honorarios de sus abogados, ¿sí? Y eso es lo que normalmente la OFAC suele hacer. Es decir, personas que están sancionadas por la OFAC, que además están enfrentando un proceso judicial, la OFAC suele, on a case by case basis, es decir, analizando cada caso en particular, la OFAC suele autorizar que se dispongan de ciertos recursos de esos fondos bloqueados para que la persona pueda costear su defensa legal. En este caso, eso fue tal cual, ocurrió de esa manera. Pero ellos reclaman que ellos no quieren, ellos no pueden sufragar esos costos desde cuentas personales, aducen que no tienen recursos propios y que por tanto ellos requieren que se les autorice, que la OFAC autorice el uso de recursos del erario venezolano para sufragar los costos de los abogados. El problema, Víctor, es que no existe ningún precedente en la legislación estadounidense, en la Ujú. jurisprudencia estadounidense, en la cual una persona que esté siendo procesada penalmente, ¿sí? Olvidémonos de Venezuela y del Sí. contexto,
Se nos desconecta allí Nizar por un momento. Vamos a esperar que pueda reconectar su cámara, su transmisión, para seguir conversando con él en esta edición sobre la actualización de lo que viene para los próximos días. Estamos a días apenas de que se concrete una segunda audiencia judicial de Nicolás Maduro en Nueva York, que está prevista para el 26 de marzo. Ya está Nizar con nosotros. Nizar, continúa, por favor. De acuerdo, Víctor, disculpa. No, que en cualquier caso, ellos, no hay precedente, te decía, en el Sí. que una persona natural, que a los efectos, recordemos, procesales, a los efectos legales, es una persona natural que está siendo acusada penalmente de unos delitos en una corte federal estadounidense. Ujú, No hay precedentes de que una persona natural que está siendo procesada penalmente por delitos en una corte penal federal en los Estados Unidos requiera y exija que su país de origen sufrague los costos de honorarios de unos abogados costosísimos que esa persona decidió contratar. De eso no existe ningún precedente porque es que ese derecho no está establecido en ninguna parte. Del mismo modo, cuando uno analiza la legislación venezolana, la legislación venezolana no impone una obligación al Estado venezolano de sufragar honorarios profesionales de grandes firmas de abogados ujú. internacionales para representar legalmente a personas que en su condición individual personal están siendo acusadas penalmente de graves delitos penales. Es decir, eso no está establecido tampoco en la legislación venezolana. Lo que está establecido en la legislación venezolana es la obligación y el derecho de la República de ejercer su representación legal, la representación legal de la República y de entes del Estado en el territorio nacional y en el extranjero. Dicho de otro modo, si en un juicio en los Estados Unidos se debate un tema relacionado con la deuda pública, un tema que ponga en riesgo activos del Estado venezolano, un tema que tenga incidencia directa sobre intereses patrimoniales de la República y o de entidades del Estado venezolano, pues evidentemente el derecho estadounidense reconoce Claro. que ellos tienen derecho a designar abogados y ejercer la representación judicial de sus intereses en esa corte, pero no es el caso. Te pregunto, ¿alguna de estas estrategias, esto último de los abogados y el dinero, le puede salir el tiro por la culata a Nicolás Maduro y que finalmente el tribunal diga, bueno, vale, vamos a resolver esto con abogados de oficio, el señor Tel y la señora Tal van a estar pendientes de su defensa y sigamos a la siguiente audiencia? ¿Eso puede pasar? Puede ocurrir, Víctor, sí, es lo que normalmente cualquier persona, cualquier observador externo predice que va a ocurrir. Pero yo creo, Víctor, que acá se ha complejizado un poco más este proceso, entre otras cosas porque por la manera en que ellos plantearon la moción. Ellos plantean una moción no solamente para requerir y facilitar en cualquier caso fórmulas para poder costear la defensa, que las Ujú, hay. Hay diferentes fórmulas que la ley te da para poder conseguir una solución a eso, ¿no? Sino que plantean esto unos términos absolutos en el que le dicen a la Corte, desestima toda la acusación, es decir, desestima todo el caso, declara nulo todo este procedimiento por violación al debido proceso y al derecho a la defensa. Y consideramos que lo que está haciendo el gobierno a través de la OFAC es una interferencia indebida en estos derechos constitucionales y por tanto no hay otro remedio sino desestimar todo el caso. Eso es lo que plantean los abogados en su moción. Entonces, claro, ujú. eso generó que la fiscalía presentara una réplica en los términos de una oposición muy contundentes. Y eso que genera, Víctor, que ahora estemos en un proceso que se ha convertido en una incidencia mucho más compleja de lo que uno podía anticipar. Porque ahora lo que probablemente pueda ocurrir es que cuando ellos presenten estos alegatos al juez, que probablemente va a querer ver en vivo y directo y convocar a una audiencia para hacer una discusión o usar la audiencia para poder debatir este punto con las partes presentes, eso puede generar que la fiscalía requiera, por ejemplo, que se le increpe a Maduro y a Cilia cómo es que ellos han declarado que no tienen recursos propios, Ujú. ¿sí? Y recordemos allí que la OFAC, cuando ejerce las sanciones ejecutivas, eh, desde hace años, muy probablemente tiene información importante sobre los perfiles financieros de las personas a los que ellos
han sancionado y Maduro y Cilia han sido sancionados por la OFAC desde hace varios Sí, años. Entonces yo no sé hasta qué punto esto vaya a generar otro debate, porque además, Víctor, en buen derecho, para que el tribunal te imponga defensa pública, debe validar que tú efectivamente no tienes recursos propios para sufragar claro. gastos de abogados privados, porque la defensa pública se financia al final del día con los impuestos de los estadounidenses. Bien, como verán quienes están siguiendo la entrevista, no hemos llegado al fondo del asunto. Entonces, antes de llegar incluso al fondo del asunto, otra pregunta en ese sentido. La manera en que fue capturado Nicolás Maduro, con un operativo militar en Caracas. Llegan unos helicópteros, Chinook, no sé qué, tal, pum, se lo llevan, lo montan y lo montan en un barco militar, llega finalmente a Estados Unidos. Ese procedimiento puede ser también parte de lo que dispute la defensa de Nicolás Maduro antes incluso de entrar en todo el tema de pruebas, cargos específicos, etcétera, sino en la parte procedimental. Sí, esa es otra moción que ya ellos vienen trabajando, por la información que tengo. Además, es una moción que también verbalmente adelantaron al tribunal que van a presentar más adelante, ya lo anticiparon de alguna manera. Em, y sí, Víctor, precisamente puede ser una moción que ellos formalicen siguiendo esta misma estrategia que ya conversamos, ¿no? Elegir el momento procesal adecuado para formalizar la moción, para volver a abrir una incidencia procesal que genere un debate de idas y vueltas para consumir nuevamente un tiempo sustancial de la Corte y de la Fiscalía en zanjar ese punto. Sobre ese punto, que es un tema complicado, eh, realmente las Cortes son muy pragmáticas en materia de persecución penal a nivel federal en los Estados Unidos cuando analizan estos temas. Y lo que han determinado ya históricamente en sentencias de hace muchísimos años, que además se han mantenido pacíficas a lo largo del tiempo en distintas cortes de distintos estados de los Estados Unidos y em, a nivel de apelación, segunda instancia, es que el juez penal no entra a valorar cómo fue el procedimiento que se llevó a cabo en territorio extranjero para asegurar la captura de una persona que tenía una orden de arresto emitida Ujú, válidamente por un tribunal. Y lo que verifica el juez en cualquier caso es, uno, si las personas que han sido presentadas ante su tribunal fueron acusadas mediante un gran jurado que se ujú, constituyó válidamente. Y dos, si ese gran jurado, bueno, efectivamente aprobó la acusación con los delitos federales que allí se establecían. Y tres, si se emitió, producto de esa acusación aprobada por un gran jurado, una orden de captura validada por la Corte Federal para que se pudiera practicar. Una vez que el juez verifica esos extremos, da por sentado que el proceso puede continuar sobre los méritos del caso. Eso no quiere decir que no existan otros mecanismos legales en los Estados Unidos para generar responsabilidades, por ejemplo, ujú. sobre actuaciones de cuerpos de seguridad o incluso cuerpos militares en territorio extranjero. ¿Sí? Hay procedimientos para eso, pero los que los tribunales han, digamos, determinado es que a nivel penal esos argumentos Son cosas no, distintas, sí, son cosas distintas y que el juez procedimientos penal penales. en cualquier caso no puede entrar a analizar ese tema, ¿no? Entonces, eso es otro punto que ya de alguna manera ellos han adelantado que probablemente van a formalizar, que probablemente Víctor va a generar idas y vueltas, pero que en cualquier caso el desenlace es bastante probable de anticipar, como ya te lo comenté. Bien, entonces ya entrando en materia, digamos, o para entrar en materia rapidito sobre lo que se está discutiendo de fondo en el caso, ¿verdad? Que es un caso penal. El chavismo ha dicho, en esta próxima audiencia, en esta segunda audiencia, cuando ocurra, tiene fecha 26 de marzo, hasta ahora, Nicolás Maduro va a ser liberado. No hay pruebas suficientes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la probabilidad real de que el 26 o cuando ocurra esta audiencia digan, está bien, por alguno de estos argumentos que han planteado la defensa o por cualquier otro, Nicolás Maduro, váyase? No, las probabilidades son muy bajas porque, em,
por lo que ya te comenté, pero en cualquier caso y más importante, Víctor, es porque la defensa de Maduro y de Cilia Flores tienen el derecho de solicitar dos cosas en la corte que no han solicitado. Y Ujú. habrá que preguntarles a ellos por qué no han hecho esa solicitud. Pero te voy a comentar cuáles son esas solicitudes y luego tú me puedes ayudar a responderlas, a responder por qué no las han formulado. La primera solicitud tiene que ver con un requerimiento para obtener una libertad bajo fianza. ¿Sí? En derecho, como principio general, se presume la inocencia de cualquier persona hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. La demostración de la culpabilidad solo ocurre mediante una sentencia definitivamente firme. En estos momentos estamos frente a una acusación federal que efectivamente ha sido aprobada por un gran jurado por la gravedad de los delitos. Se genera un requerimiento de que un gran jurado debe aprobar esa acusación, no puede ser un acto unilateral de la fiscalía, pero en cualquier caso, esa acusación determina causa probable de la comisión de los delitos, no determina la culpabilidad y para eso es que se desarrolla el proceso judicial. Entonces, en principio, una persona que está enfrentando cargos penales puede siempre requerir que sea liberado bajo fianza, ¿sí? Para los efectos de poder enfrentar su proceso judicial en Correcto. libertad o en libertad condicional. Correcto. Ellos no han hecho esa solicitud, no la han formalizado en el tribunal, el juez les hizo esa pregunta desde el primer día en que ellos fueron presentados el 5 de enero en la corte y ambos dijeron que renunciaban al ejercicio de ese derecho en ese momento. No quiere decir que luego no lo puedan ejercer, pero ya han Ujú, pasado ujú. más de 2 meses y no han ejercido ese recurso. Uno debe suponer que si una persona y sus abogados deciden no ejercer ese recurso es porque entienden que las probabilidades de que se le otorguen son bastante bajas y no querrán enfrentar una derrota procesal en una etapa tan incipiente del proceso. Ok. Lo segundo que ellos también pudieron haber solicitado y que es un derecho que les garantiza, digamos, Estados Unidos a nivel federal a cualquier persona que está siendo acusada penalmente, es el derecho a un juicio rápido. ¿Qué Ujú. significa? Que si un acusado se acoge a su derecho al juicio rápido, se deben acelerar todos los procesos que se deben dar en la corte para poder llegar a la fase de juicio de la manera más pronta posible, a los efectos de que se evacúen las pruebas de la manera más rápida posible admitida por ley y se pueda obtener un desenlace del juicio prontamente. Que ¿Sí? suele pasar cuando Incluso, alguien quiere salir inocente. No sé, yo estoy seguro que no tengo nada, que no hay nada contra mí. Vamos rápido para salir de esto. exacto. Eso es lo que se llama como el speedy trial. Ujú, Ellos también fueron por rigor procedimental. El juez les hizo la lectura de ese derecho en esa primera audiencia y les dijo, ¿quieren ustedes acceder al juicio rápido? Y ambos le respondieron a la corte que ellos renunciaban a ejercer ese derecho. Y luego el juez se encargó de preguntarle a los abogados si ellos confirmaban que sus defendidos entendían lo que significaba renunciar a ese derecho y si ratificaban en cualquier caso esa decisión, y ellos ratificaron esa decisión, ujú. cosa que luego incluso hicieron por escrito más adelante en el proceso. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué una persona renuncia al juicio rápido? ¿Sí? Pero lo podemos preguntar de otra manera. ¿Qué ocurre si una persona tiene la certeza de que es inocente y de que los cargos que se le acreditan en una acusación son producto de la creatividad de la persona que escribió esa acusación? Pues bueno, la persona querrá que el proceso judicial se adelante lo más rápido posible para que se conforme un Para que se jurado de aclare juicio todo. y se aclaren las evidencias y se verifique que aquí pues no hay evidencia y que por tanto no hay forma de sustentar esos delitos y se decreta entonces la libertad de la persona. Cuando por el contrario, un acusado decide renunciar a ese derecho y más bien eh, ejercer otro tipo de emociones para ganar tiempo, normalmente, Víctor, es porque asumen que hay un acero probatorio importante del lado de la fiscalía y que ellos requieren tiempo para analizar ese acero probatorio y para tomarse esto, digamos, de una manera paulatina para poder preparar su defensa de una Mm. mejor manera. En este punto del juicio, Nizar, ya la defensa de Nicolás Maduro sabe qué pruebas tiene la fiscalía en contra de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Víctor, en principio, eso es un proceso que va a tomar tiempo. Ellos, por la información a la que ya han podido acceder sus abogados,
ya tienen, digamos, todo la acusación fiscal, los componentes que acompañan a esa acusación fiscal, tienen, digamos, la información respecto del cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos que la fiscalía alega que ocurrieron y, eh, digamos, todavía no ha empezado el proceso de la revelación de las pruebas sustanciales, porque, como te decía, ellos han más bien recurrido a estas mociones de índole procedimental y el proceso de revelación de las pruebas, por lo menos hasta lo que consta en estos momentos en actas, no ha avanzado. Ujú. Eh, y bueno, eso está por verse en cualquier caso, Víctor, porque puede ocurrir que parte de este proceso, por la forma digamos, la confidencialidad que acompaña este proceso de revelación de las pruebas, es posible que ya haya habido, perdón, avances en con relación a algunos elementos de prueba a los que ellos ya hayan podido empezar a tener acceso, pero que todavía eso de alguna manera no conste en autos, no conste en actas, porque sea de carácter reservado, y eso es perfectamente posible también en esta etapa del proceso, pero es algo que sabremos en cualquier caso en la próxima audiencia. Te lo pregunto porque habitualmente, cuando uno ve en películas gringas, ¿verdad? De juicios, las dos partes saben exactamente, bueno, saben exactamente, saben en general, siempre hay como alguna sorpresa dependiendo de la trama, pero saben en general cuáles son las pruebas, qué está argumentando cada uno de los lados, saben incluso la lista de testigos, ¿no? Para prepararse para las contrapreguntas o para el contrainterrogatorio. Y buena parte de las cosas que entran al juicio tienen que estar ya justificadas por el juicio mismo, ¿no? No es que te puedes sacar una carta debajo de la manga tan fácil. Lo veíamos incluso en el caso de Johnny Depp, que se abrían puertas a medida que vayan pasando los interrogatorios o las declaraciones. Y entonces, bueno, a raíz de que esta persona mencionó algo o mencionó un nombre, entonces podemos llamar a ese nombre, etcétera. Estamos muy lejos de esa etapa todavía. Y si es así, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de que pareciera que luego de toda esta discusión procedimental pudiera llevarse el caso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores? Víctor, estamos tan lejos como la defensa de Maduro y de Cilia deseen. Ellos más han recurrido a estas mociones de índole procedimental alegando la nulidad de todo el proceso y con ello han dificultado que se practiquen las diligencias que se deben practicar a los efectos de empezar a ofrecer las pruebas con las que cuenta la fiscalía. De manera que está por verse cómo ellos van a enfrentar al juez en la próxima sesión y también cómo el juez va a abordar este punto de la revelación de las pruebas, porque es algo que el juez ya ordenó, como te decía, el 5 de enero, y que perfectamente puede en esa audiencia determinar que más allá de estas incidencias procesales, digamos que esas evidencias se deben ir revelando en un calendario que incluso Víctor se acuerda en el tribunal. Es decir, parte de este proceso de revelación de las pruebas también incluye no solamente que la fiscalía liste las pruebas con las que va a acompañar la acusación a los fines de llevarlo a juicio, sino además que se acuerde un calendario, un cronograma que se debe seguir para ir revelando cada una de las pruebas. ¿Y por qué se debe fijar un cronograma? Bueno, nos consumiríamos aquí horas de programa y no puedo Sí, sí. explicarlo, pero entre otras cosas, Víctor, porque bueno, tú tienes, por ejemplo, testigos eh, que están localizados en diferentes partes, no necesariamente están en Nueva Claro. York. Tienes, como te decía, informes que no solamente pueden estar en manos de organismos de seguridad de Nueva York, pueden estar en manos de organismos federales que están localizados en Washington, D.C., o en manos de organismos de investigación que están adscritos a la jurisdicción del Distrito Sur de Florida, que también ha participado en este proceso de investigación, o incluso en el poder de fiscalías u organismos de otros países, ¿no? Con los que Ujú. se debe hacer una coordinación para que se respete todo lo que requiere, digamos, lo que se requiere procedimental para que esas pruebas sean traídas al proceso. Y todo eso requiere, pues, organizar un cronograma,
para que se vaya haciendo la revelación de forma progresiva. De manera que todo eso va a ocurrir, ¿no? Debe ocurrir si avanzamos en el proceso, pero todo eso está por verse, porque otro elemento aquí muy importante de índole procedimental también es que las partes siempre pueden recurrir a acuerdos de cooperación o a declaración de culpabilidad para evitar llegar al debate de las pruebas y para evitar llegar a la fase de juicio. Y todas estas son cosas que todavía están por verse en este proceso, como puede ocurrir en cualquier otro proceso penal que se desarrolle en el Río Sur de Nueva York. Y en este caso, Nizar, hablamos de, te lo pregunto si lo podemos hablar de 4 procedimientos en paralelo, en el sentido de que si son 4 cargos, por lo menos para Nicolás Maduro, bueno, tú puedes llegar a un acuerdo con respecto al cargo 2, pero el cargo 4 sigue allí y entonces la reducción de pena que pueda estar asociada al primero no necesariamente afecta al tercero y empieza como un ajedrez allí también complejo, ¿no? Normalmente, Víctor, lo que ocurre, normalmente, o sea que este es un proceso que tiene muchos componentes, cada caso es único, ¿no? Ujú, Ahora, normalmente, cuando los abogados revisan y analizan estos casos en esta etapa preliminar, le tienen un interés particular en conocer las pruebas y en fijar ese cronograma para ir accediendo a las pruebas. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos conocen esas pruebas, que dicho sea de paso, por ley, la fiscalía debe revelarlas todas antes de entrar a la fase de juicio. No puede ocurrir que lleguen a fase de juicio y la fiscalía revele una prueba que no había, digamos, traiga una prueba o traiga un testigo que no había revelado a la defensa previamente, sí. precisamente por el derecho al debido proceso para dar la oportunidad a la defensa de examinar esas pruebas y de preparar sus alegatos para contrariarlas o para desestimarlas. Pero en cualquier caso, los abogados normalmente en estos procesos desean ver las pruebas tanto como sea posible para, en la medida en que eso va ocurriendo, también tener una opinión informada sobre cuán fuerte puede ser la posición de la fiscalía para sostener cada uno de los hechos que soportarían cada uno de los delitos que ellos están acusando. Entonces, ¿para qué se hace eso? Bueno, no solamente para preparar la defensa de cara al juicio, sino también para evaluar la factibilidad de un acuerdo de Ujú. culpabilidad o un acuerdo de cooperación. Porque una de las cosas que se hacen en los acuerdos de culpabilidad, o perdón, en la declaración de culpabilidad o en los acuerdos de cooperación, es precisamente verificar cuáles delitos son más sólidos y cuáles de esos delitos son más débiles a los efectos de, ¿sabes?, poder hacer requerimientos sobre de reducción de condena Sí. en la misma proporción en que los elementos agravantes de esos delitos no estén verificados o que hayan elementos atenuantes que esas pruebas ya te dictaminen que están presentes en la comisión supuesta de ese delito, y todo eso es parte de lo que los abogados observan en el proceso preliminar, en la etapa de revelación de las pruebas, para precisamente poder desarrollar un proceso de negociación si eso es lo que se llevase a cabo, ¿no? El juez puede llegar a la conclusión de que las acciones de la defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores son tácticas demasiado descaradamente dilatorias y decir, mira, vale, no me calo más este jueguito, ¿verdad? Entonces los castigo en la medida en que hago que el proceso avance. ¿Eso puede pasar? Víctor, la verdad es que los jueces acá son muy cuidadosos de preservar el derecho a la defensa de los acusados, Ujú. entre otras cosas para evitar que se puedan hacer argumentos a futuro que les invalide el proceso, ¿no? Ok. Entonces, en principio, más allá de la apreciación que pueda tener el juez de la verosimilitud o la factibilidad de las mociones que se están presentando, el juez tiende a ser, tiende a tener tiende a tener deferencia en la admisibilidad de cualquiera de estos recursos, en darle su curso legal para escuchar los alegatos de la fiscalía y dar un pronunciamiento. Lo que sí es cierto, Víctor, lo que sí es cierto es que estos jueces, y particularmente un juez con las características del juez que lleva este caso, Ujú. que es un juez con muchísima Alvin experiencia, Hallerstein. que ya tiene, bueno, 92 años de edad, Sí. que tiene una larguísima trayectoria como juez federal, que ha visto pasar gobiernos de diferentes tendencias en los Estados Unidos, que ha manejado casos muy emblemáticos y de mucha atención mediática
son jueces que también entienden que también entienden muy bien estas cosas que ocurren en el proceso y que saben cómo manejar y conducir el proceso para evitar que esas cosas ocurran. Y eso yo creo que es algo que vamos a ver al juez hacer en las próximas semanas en la medida en que estas mociones se sigan desarrollando. Por ejemplo, una de las cosas que puede hacer el juez, Víctor, es, como te decía, obligar a que se acuerde un cronograma para el avance de la revelación de las pruebas y que se desarrolle ese cronograma desde ya, más allá de las mociones de índole procedimental que las partes estén presentando. ¿Para qué? Bueno, precisamente para evitar que estas mociones de índole procedimental sigan retrasando la etapa de revelación de las pruebas que en definitiva retrasarán el juicio. Entonces, todas esas son cosas que el juez puede hacer y que creo yo va a hacer en la medida en que siga viendo que estas mociones están llegando de la manera en que están llegando, ¿no? Que primero se Ujú, formula una ujú. moción y luego de 1 o 2 meses se formula otra moción y cuando las partes ya pudieron advertir que todas son mociones que, digamos, estaban presentes según los vicios que ellos están determinando en esas mociones, que estaban presentes desde el mismo inicio del proceso y que pudieron haberlas presentado perfectamente desde el inicio o a tempranos días de haber iniciado el proceso judicial, ¿no? Me quedan un par de cuestiones, Nizar, y disculpa que te hayamos robado tanto tiempo. Una es sobre los otros que están en esa acusación. Nicolás Maduro y Cilia Flores están detenidos en Nueva York, están presos, van a ir y ser llevados de nuevo a un tribunal, etcétera. Pero en ese documento del indictment, de la acusación, aparece también Nicolás Maduro Guerra, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, entre otros. Pero estas personas están en Venezuela. Eh, ¿Qué pasa con estas personas que ya se revela que están también acusados? ¿Puede pasar o no que Estados Unidos o que la Corte o alguien en Estados Unidos diga, ya que estas personas están acusadas, estas también tienen que venir? O si no están presentes, el caso no avanza tan rápido. ¿Cómo afecta que haya más nombres de personas que no están ni en Estados Unidos ni detenidos en Nueva York? El caso de Nicolás Maduro. Y en todo caso, ¿cómo le afecta este caso a los que no están allá? Bueno, la verdad, Víctor, las responsabilidades penales son individuales, son Ujú. personalísimas. Cada persona responde de forma personal y directa ante la justicia. Y cuando tienes casos en los que hay varios coacusados, los procesos avanzan en la medida en que esos coacusados se pongan a derecho o sean detenidos y presentados ante el tribunal. Y lo que ocurre procesalmente es que se van desagregando, digamos, se va desagregando el expediente en función de, el avance que vaya teniendo el proceso de cada uno de esos coacusados. Por ejemplo, ya esto lo vimos en este caso porque este caso particularmente se deriva de un expediente de hace muchos años en el que estaban señalados algunos funcionarios, incluyendo a Cliver Alcalá Cliver Cordones Alcalá. Ujú. y Hugo Carvajal. Ellos, digamos, formaban parte, cuando haces el análisis, digamos, de los antecedentes procesales del expediente, es posible verificar que derivan de la misma causa y que al final lo que fue ocurriendo es que los expedientes se fueron individualizando, se fueron desagregando las causas en la medida en que cada una de estas personas fue puesta a la orden del tribunal. Entonces, en definitiva, la respuesta más directa a esta pregunta es Mm. que cada persona responde individualmente ante la corte y que en la medida en que, en que esas personas sean puestas a disposición de la corte, pues esos casos van avanzando sin perjuicio digamos, independientemente de cómo estén avanzando o no otros procesos de los coacusados o de otras personas que incluso a veces no son señaladas abiertamente en estos escritos acusatorios, porque tenemos que recordar también, Víctor, que muchos de estos escritos acusatorios tienen carácter reservado por la Correcto. característica de los delitos y se van desellando, que es la palabra que yo sé no tiene una traducción al español, pero que se Ujú. van desclasificando, que se van revelando en la medida en que avanzan los procesos y de hecho, pues en los procesos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores también ocurrió, pues que había una acusación
es ya decidida por un gran jurado semanas antes de que se diera a conocer y ya justamente ahora se conoce que esa acusación estaba preparada y aprobada por un gran jurado, bueno, semanas antes de que se haya practicado la detención y semanas antes de que se haya revelado esto públicamente, ¿no? ¿Los casos de Nicolás Maduro y Cilia Flores pudieran separarse en algún momento? Todo eso es posible, Víctor, por las características de cómo va el proceso hasta ahora. No parece algo Mm, factible en el corto plazo, pero es todo procesalmente admisible y dependerá realmente de la estrategia que tengan los abogados y cómo se vaya a desarrollar el proceso. Es muy temprano para poder saberlo. anticipar que eso va a ocurrir, pero hasta ahora todo indica que han actuado de forma coordinada la defensa en lo que va de proceso, pero todavía estamos en una etapa muy Mm. incipiente, como te Aunque decía. son de nuevo abogados distintos y bufetes distintos, ¿no? Incluso creo que con especializaciones distintas y tal en su historia profesional, trayectoria profesional. Nizar, se habla de la detención de Alex Saab desde hace semanas ya. Y se han dado informaciones de que estuvo detenido o permanece detenido o estuvo detenido y ya no está detenido pero está vigilado, cualquier cosa. Y se ha publicado en medios internacionales que incluso se estaría buscando la manera de cómo hacer para deportar o para extraer a Alex Saab y enviarlo a Estados Unidos. ¿Tendría que ver con el caso de Nicolás Maduro? ¿Una figura como Alex Saab puede ser importante para este caso de Nicolás Maduro? Mira, en el caso de Alex Saab, recordemos, él recibió un acto de clemencia presidencial durante el gobierno del presidente Biden, em, que lo exoneró de los delitos por los cuales estaba siendo procesado. Todavía no había sido condenado, estaba en el proceso judicial, con unas condiciones, ¿no? Con unos condicionamientos que ya creo que todos conocen. Es decir, que si esos condicionamientos se incumplían, pues esas acusaciones penales podían restablecerse a decir ese acto de clemencia presidencial. No sabemos cuál es el estatus de esa situación, pero en cualquier caso, Víctor, ese caso cuando fue, digamos, desarrollado en los Estados Unidos, era un caso por la presunta comisión de delitos económicos, ¿sí? Correcto. No de los delitos por los cuales está siendo procesado Maduro en estos momentos en la Corte de Distrito Sur de Nueva York y de hecho por cargos que fueron desarrollados por una fiscalía distinta, que en este caso fue la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, ¿no? Ujú, ujú. Eso no quiere decir que no haya la posibilidad en el supuesto de que ese Sí, caso esté efectivamente siendo activado, de que eventualmente pueda vincular a Maduro, ¿no? Pero en cualquier caso, eso es algo que tendría que ocurrir para uno poder opinar al respecto. Eh, de otra manera, sobre el tema de la extradición que comentas, hay un tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela. Es un tratado de extradición que no se ha aplicado por años, digamos, por la ruptura de las relaciones diplomáticas y todos ujú, los problemas políticos que han suscitado entre los dos países, pero es un tratado de extradición que está vigente y que a efectos legales establece que una persona que esté siendo solicitada, requerida por la justicia estadounidense, eh, puede ser extraditada de territorio venezolano a los Estados Unidos para que rinda cuentas ante la justicia. Y el problema que se plantea, Víctor, es que en Venezuela la existe una nacionalidad. prohibición constitucional de extraditar a Sí, nacionales venezolanos. sí. Ahora bien, el tratado no lo prohíbe, ¿sí? Entonces, a los efectos de lo que opera en Estados Unidos es el tratado de extradición y lo que va a verificar un juez es si una persona desde Venezuela es extraditada a los Estados Unidos, lo que evalúa un juez federal en Estados Unidos es si esa persona fue extraditada conforme a lo que establece el tratado y el tratado no Mm. establece una prohibición de esa índole. O sea, habrá que ver cuál tratamiento le da Venezuela a ese tema, más allá de las personas que puedan estar o no siendo en estos momentos procesadas por extradición. Eso es algo digamos, te explico la teoría y habrá que ver en Sí. cualquier caso A cómo todas se estas, desarrolla. Nizar, en cualquier momento puede ocurrir un sobreseimiento a Nicolás Maduro, ¿verdad? O un indulto presidencial o una cosa como esta.
Víctor, la diferencia, o sea, hay una respuesta teórica y una respuesta práctica, ¿no? La diferencia de un caso como el de Maduro es que el caso de Nicolás Maduro Moros es hoy conocido en los Estados, es hoy conocido por la opinión pública estadounidense. Ujú. ¿Sí? Cuando tú le preguntas a una persona promedio en Nueva York o en Florida, o un estadounidense quién es Alex Saab, probablemente no sepa Claro. quién es Alex Saab. Y probablemente también desconozca que hubo un acto de clemencia presidencial. Digamos, no había un interés de la opinión pública estadounidense alrededor de ese tipo de casos, ¿no? Eh, pero sí con respecto al caso de Nicolás Maduro. Entonces, un poco, aquí también hay que evaluar que sí, el presidente siempre se reserva, digamos, tiene potestades muy amplias en materia de dar clemencia, ¿no? Ujú. Sí, y la puede dar en cualquier momento, en cualquier estado y grado del proceso, pero esto es un caso que tiene unas connotaciones muy particulares. Es un caso en el que se han invertido ingentes recursos del Estado para asegurar la puesta a la orden del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York de esta persona. Se ha realizado ya dos acusaciones federales, Víctor, la del 2020 y la acusación actualizada del 2025. Como te digo, hay años de proceso de investigación que han liderado diferentes fiscalías en los Estados Unidos y es un tema que además ha ocupado una gran atención de los grandes Mm. medios estadounidenses. De manera que creo que debe ser analizado a la luz de ese contexto que creo que es Claro. muy diferente a los otros casos que se han desarrollado hasta ahora vinculados con Venezuela. Y por último, Nizar, para cerrar, la audiencia que se espera para con fecha 26, a este momento que estamos hablando, ocurre, se deciden cosas, etcétera. Uno asume que lo que va a conducir es a una siguiente audiencia, ¿verdad? Y donde se seguirán discutiendo otras cosas. ¿Cuánto puede tardar esa segunda audiencia, esa tercera audiencia? También para ver los lapsos que se dan entre una y otra, ¿no? Porque, bueno, de enero para acá van 2 meses, se rodó durante un par de semanas más con respecto a la fecha inicial que se había dado. ¿Cómo estamos viendo el ritmo de este procedimiento? Víctor, esa pregunta, que es una pregunta muy oportuna y además es una pregunta muy recurrente, es una pregunta que tiene una respuesta, que es Que no sabemos. depende, depende. ¿Y depende de qué? Depende de lo que va a ocurrir en el proceso con respecto a las mociones que se formulen y con respecto a las estrategias que avancen las partes. Estos son procesos muy complejos que, a diferencia de los procesos penales como los conocemos en Latinoamérica, por ejemplo, en donde hay un sistema de derecho civil y está todo codificado, estos son procesos en los que hay digamos, los procesos pueden transitar diferentes caminos en función de cómo se desarrolle cada uno de ellos, cuáles sean las estrategias nuevamente de las partes, qué tipo de mociones formulen los abogados, si hay interés o no en alcanzar un acuerdo de cooperación, si hay interés o no de formalizar una declaración de culpabilidad. Y todos son elementos que hacen cada caso único y por eso hay que ir viendo este caso día a día para poder anticipar, creo que anticipar no será la palabra correcta, pero para Sí, poder pero para entender entender. cómo van a ser los tiempos. En cualquier caso, Víctor, la etapa preliminar puede durar meses, Mm. fácilmente puede alcanzar el año incluso, eh, por las características de este proceso y por lo que te mencionaba yo de la revelación de las pruebas, que anticipo yo va a ser un proceso complejo, que si se llega a dar va a consumir también bastante tiempo porque sobre esa revelación de las pruebas también pueden realizarse mociones y cada una de esas mociones va a tener su tiempo para ser procesadas, ¿no? Entonces, es todavía un momento muy temprano en el proceso para poder anticipar los tiempos. Vale. Muchísimas gracias, Nizar, por esta conversación hoy. Gracias a ti, Víctor. Nizar El Faki es abogado venezolano, está allá en Estados Unidos y le ha estado haciendo el seguimiento de cerca al caso Nicolás Maduro. Atención a la cuenta Twitter de Nizar El Faki, que además es muy activo haciendo el seguimiento de los detalles del caso de la acusación contra Nicolás Maduro, contra Cilia Flores. Tiene audiencia prevista a la hora que estamos terminando esta transmisión para el próximo 26 de marzo. Veremos si algo cambia de aquí a allá hasta estos pocos días con alguna de estas mociones que puede intentar la defensa de los acusados. Y si no, seguiremos pendientes del caso para ver qué pasa en esa audiencia del 26 y lo que se siga discutiendo al respecto del caso de Nicolás Maduro
y de Cilia Flores en Nueva York. Por ahora nos despedimos de ustedes agradeciéndoles la audiencia, encontrándonos la semana que viene por las plataformas digitales de Tal Cual. Yo soy Víctor Amaya y que tengan todos buenas noches. Recuerden visitarnos por acá en talcualdigital.com. Hasta pronto.